que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, si hay algo que ha demostrado además toda esta situación es lo depredador que puede llegar a ser el ser humano, la manera en la que estamos observando los efectos de este confinamiento, como lo venimos diciendo muchas veces, yo no me canso de repetirlo, pero solo las imágenes de los canales de Venecia con las aguas cristalinas en estos días, por la inacción del ser humano, pues nos revela muchas cosas, ¿no? Pero, en fin, numerosos asuntos. Juan López Duralde, muy buenos días, asignaturas pendientes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Hola, buenos días, Fernando. Y si te fijas, además, están saliendo cada vez más informaciones que ratifican cosas que hemos venido diciendo en el programa, ¿no? Por ejemplo, el otro día se publicaba un artículo muy interesante en El País sobre la importancia del mercado de animales salvajes en China en la difusión de estos virus, ¿no? Cosa que venimos aquí diciendo, y como quizás de las primeras medidas de futuro sea que el gobierno chino prohíba este tipo de mercadería con animales salvajes. O bueno, cada vez hay más información también sobre la vinculación y más voces científicas que la vinculación entre la destrucción de los ecosistemas, sobre todo forestales, y la expansión de... que bueno, aquí vamos adelantando cosas que luego van ratificando los medios, ¿no? Y ahora nos encontramos, esta semana, por cierto, Juancho, el lunes fue el Día Mundial del Agua. Se ha hablado mucho del agua en la crisis del coronavirus porque si había una medida de contención de la expansión del virus que han sugerido todos los científicos, toda la comunidad científica en todo el mundo, es lavarse las manos con agua y jabón. Y algunas voces de algunas organizaciones decían, claro, eso cuando el acceso al agua es sencillo, pero hay lugares en los que el acceso al agua es muy difícil. Y esto nos plantea también ese enorme reto que hay con la crisis del agua en numerosos lugares del planeta, para cosas tan básicas como esa y cosas mucho más extensas, ¿no? Claro, efectivamente, el tener acceso al agua es algo que nosotros vemos en absoluta normalidad y que ha sido una herramienta clave en la lucha contra el coronavirus, porque la primera medida que nos están diciendo desde todas las instancias es lávate las manos 1 y 1000 veces cada vez que salgas a la calle. Te lavas las manos, pero claro, no nos damos cuenta de que para poder lavarte las manos tienes que tener un grifo del que salga agua limpia. Eso en muchas zonas del mundo no es así. El 40% de la población mundial no tiene acceso al agua, ¿no? No tiene acceso al agua en estas condiciones. Y eso hace que sea una preocupación de cara a la expansión del virus en muchos países que están en estas condiciones, pues el que no haya ni siquiera las condiciones de higiene mínimas que puedan permitir pues evitar este contagio, ¿no? Entonces, bueno, realmente el tema del agua es un tema recurrente. En esta ocasión estaba el Día Mundial del Agua dedicado al cambio climático, porque una de las preocupaciones derivadas del cambio climático es precisamente la reducción de los recursos. Paradójicamente, mientras las glaciares se deshacen, sube el nivel del... y sin embargo el agua que corre por nuestros ríos pues se reduce debido a que el aumento de las temperaturas hace que haya una mayor evaporación y una mayor evapotranspiración, y por lo tanto los caudales de los ríos pues cada vez son menores, ¿no? Hasta el punto de que en España se han reducido en más de un 20%, según datos de las propias confederaciones hidrográficas. Por lo tanto, el acceso al agua es un elemento fundamental también para la higiene, para combatir las enfermedades, y como digo, el 40% de la población no tiene acceso a esta medida de higiene que, bueno, aquí nos parece tan normal, afortunadamente. Sí, luego decías también en el Día Mundial,
vimos un tuit que ponías que decía: es importante recordar que el agua del grifo es segura, que no tiene ningún riesgo con respecto a estos virus, que acumular botellas de plástico innecesarias perjudica más de lo que beneficia, ¿no? Que muchas veces se nos olvida también. Sí, de hecho ha habido estudios recientes sobre cómo ha evolucionado el mercado de productos en las últimas semanas a consecuencia de la crisis del coronavirus, y se ha hablado mucho del tema del papel higiénico, ¿no? Como, bueno, se han hecho todo tipo de memes porque, bueno, en esa situación de pánico lo primero que se acabó en los supermercados fue el papel higiénico. Sin embargo, la compra de agua mineral subió a unos niveles similares a los de papel higiénico, es decir, aumentó en un 67%, según este estudio, el consumo de agua embotellada, de agua mineral, ¿no? Esto nuevamente se debe a ese pánico y a los muchos bulos que se circulan y que hablaban de que el virus, alguno de esos bulos, podía transmitirse a través del agua del grifo, ¿no? Hay que rebatirlo con firmeza, hay que decir que es absolutamente falso, que el agua del grifo no es en absoluto transmisora del coronavirus, tiene todas las garantías de salubridad y por lo tanto puede consumirse con absoluta garantía y con toda la calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues la Asociación Española de Gestores de Empresas Públicas de agua, pues han denunciado esta situación, ¿no? En el sentido de que pues esta mala prensa que se ha hecho del agua lo que hace es beneficiar el comercio de agua mineral, que en realidad pues es lo que produce es efectivamente finalmente la acumulación de miles de botellas de plástico que al final pues son más y más residuos que acaban en nuestro medio ambiente, ¿no? Por lo tanto, hay que decirlo una vez más claramente en todos los altavoces que tengamos: el agua del grifo no transmite el virus y puede consumirse con toda tranquilidad. Y claro, ahora parece que todo ha quedado solapado por este asunto, pero también las organizaciones ecologistas y los científicos llevan años advirtiendo de la manera en la que el cambio climático está también afectando al agua en el planeta. El deshielo de los casquetes polares, los glaciares, el aumento del nivel del mar, la sequía, las lluvias torrenciales, todo esto tiene un impacto brutal. Ahora parece, bueno, es que no está en la agenda, pero sabemos que esto va a provocar innumerables problemas para esta especie, porque hay numerosas comunidades que se ven afectadas por esto, ¿no? Bueno, es que la agenda del cambio climático está apretando mucho y está apretando rápido detrás de la crisis del coronavirus, porque de alguna manera lo que estamos viendo con la crisis del coronavirus, el debate sobre que no se actuó rápido, por qué no se intervino antes, ahora hay gente que dice, bueno, ¿por qué no se intervino antes? Bueno, este debate es un adelanto de lo que va a venir con el debate del cambio climático, cuando se vaya agravando, y muchas voces dirán, ¿por qué no se intervino antes? Por eso yo creo que tenemos que aprender muchas cosas y nada después de la crisis del coronavirus debe ser igual. Y entre otras cosas, una de las lecciones que debemos sacar es que no hay que esperar a que las crisis se agraven para llegar a sus límites para intervenir, ¿no? Y creo que esa es una lección que debemos aplicar para el cambio climático, especialmente relevante en nuestro país para el tema del agua, porque el agua es un recurso crítico en España, porque tenemos una situación climática en la que el agua es un recurso escaso y, como he dicho antes, cada vez va siendo más escaso, ¿no? Los datos de AEMET, de la Agencia Española de Meteorología, hablan del aumento de las zonas semiáridas, es decir, del aumento progresivo de la desertificación de nuestro territorio, con las consecuencias que eso tiene y entre otras consecuencias para el abastecimiento de un recurso tan importante como el agua, del que por cierto depende la agricultura. El 85% del agua en nuestro país se utiliza, hay que recordarlo, para el riego. Entonces el no tener disponibilidad de agua supone en definitiva pues un impacto en la disponibilidad finalmente de alimentos, que estamos viendo ahora, otra de las lecciones del coronavirus, como no todo lo podemos importar, es decir, que tenemos que tener una producción propia para poder abastecernos de alimentos básicos, y eso es otra de las lecciones que, bueno, pues que se han generado en estos días, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, como decía, después de esta crisis nada debe seguir igual. Creo que hay muchas cosas que debemos cambiar y, desde luego, tomar nota de que
de cara al cambio climático, no podemos esperar y hay que actuar cuanto antes. Juan López Duralde, fue el Día Mundial del Agua esta semana, muy importante porque además tiene una conexión directa con la actualidad, con lo que está ocurriendo, pero también porque es un reto imprescindible al que no podemos desatender. Juancho López Duralde, muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias, Fernando, un abrazo y un abrazo a toda la resistencia que está aguantando ahí desde casa, resistiendo. Un abrazo fuerte, adiós.